¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. Sigo y sigo. ¿Sigues qué? Pensando en todos los casos de tortura que hemos conocido este tiempo. ¡Ay, sí! Hay unos terribles, ¿no? Unos, yo diría que todos, que aunque parezcan menores, solo el hecho de que haya tratos crueles o inhumanos, que haya tortura, ya debería ser motivo de nuestra indignación. Está bien, pero sin exagerar nomás. Es que no hay manera de prohibir la tortura del todo en cualquier parte del mundo y ante cualquier circunstancia. Justo que haces esa pregunta y llega la Mariela, abogada es, ella debe saber algo de eso. La tortura actualmente es considerada de tener una prohibición absoluta en toda la comunidad internacional, es decir, entre todos los estados, ¿no? Y eso también está plasmado en diversos tratados derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Ahora, así como existe, por ejemplo, la prohibición absoluta de la esclavitud, así también existe la prohibición absoluta de la tortura. La tortura es un hecho tan grave que implica necesariamente que la persona, que la víctima que ha sufrido ese tipo de actos, logre lo que se llama la reparación, ¿no? Además de todo lo que viene a ser el proceso legal que vendría a ser, por ejemplo, desde la investigación, desde la sanción, ¿no es cierto?, de los perpetradores, así como también la reparación de la víctima. La reparación es un derecho humano y sobre todo tenemos que partir de la premisa de que el Estado, a través de los compromisos internacionales que ha adquirido, por ejemplo, a través de la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha adquirido el compromiso y la obligación de proteger los derechos humanos, garantizarlos, respetarlos. La reparación vendría a ser esa fase sobre la cual se busca además la restitución de esos derechos humanos que pudieran haber sido afectados, y esto con mayor razón se tiene que dar en casos, por ejemplo, cuando se da tortura, ¿no? Porque sabemos que la tortura está comprobado que puede dejar secuelas que no solamente pueden ser de carácter físico, sino también secuelas psicológicas y muchas de estas de manera permanente. Y es por eso tan importante que las víctimas accedan a esta etapa no solamente de reparación, que puede darse de distintos modos, sino también la rehabilitación, que tiene que ver también con el tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, entre otros, que puedan ser necesarios dependiendo también cómo se dio esta afectación a las víctimas. Pero si está prohibida en la comunidad internacional, ¿por qué sigue habiendo tortura? Y si es obligación del Estado la reparación y restitución para las personas que fueron torturadas, ¿en dónde se dice eso? ¿Hay normas para eso? ¿Es posible la reparación? La reparación como tal es una cuestión que también establece la normativa interna boliviana. Idealmente, para lograr la reparación después de haberse seguido por un lado el proceso penal, imaginemos, con una sentencia condenatoria, con una sentencia que haya determinado la responsabilidad penal por haber cometido un delito, ¿no es cierto?, de manera ya demostrada y a través de un proceso que se conoce como juicio, ¿no?, en el ámbito penal, la víctima podría realizar un proceso judicial por la vía civil para solicitar la reparación, que en este caso tendría que ver incluso con un tema económico, ¿no? Por ejemplo, por los gastos que ha podido incurrir en pago de abogados, ¿no es cierto?, así como los demás trámites que tienen que ver con de naturaleza administrativa, judicial, entre otros. Pues bueno, puede ser que haga una solicitud de reparación por la vía civil en base a ese tipo de erogaciones o gastos que ha podido realizar la víctima durante ese tipo de procesos, pero a consecuencia también de estos delitos y estos graves hechos, ¿no? No obstante, muchas de estas
procesos de reparación que tienen una naturaleza más que todo patrimonial, económica, como podemos ver, no siempre se logran de manera exitosa, porque lamentablemente para lograr ese tipo de reparación bajo la configuración nacional, me refiero a la normativa interna local boliviana, es necesario además que se cuente con una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, ¿no? Y una sentencia ejecutoriada a lo mucho tomará años, ¿no? A lo mucho tal vez hablemos de 3 años, en el mejor de los casos, 5 años, 6 años, o inclusive me atrevo a decir muchos más años. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que debido también al problema que tenemos con la administración de justicia, los retardos, la carga procesal que existe como tal en los órganos judiciales, es que realmente no se logra de manera oportuna esta reparación que tendría que en un principio un tema económico. Al margen de ello, es muy poco probable que desde el Estado, en este caso el Estado boliviano, se logre, por ejemplo, algún tipo de reparación que disponga, por ejemplo, la rehabilitación a través de terapias llevadas a cabo por un profesional psicólogo, entre otros, ¿no? Un momentito. Me estás diciendo que existe normativa para la reparación, pero que es muy difícil que con el Estado boliviano se consiga una reparación integral para las personas que sufrieron tortura. Es decir, que nada que hacer. No seas tan impaciente. Capaz que si no se puede hacer nada por aquí, por ahí algo se puede conseguir desde afuera del país, en lo internacional, digamos. No es impaciencia, a veces es más impotencia. Eso sí que puede ser verdad. Tanta cosa que nos estamos enterando este tiempo. A veces frente a eso, incapaz para hacer algo me siento. Pero volvamos a lo que estabas diciendo. Capaz que en lo internacional algo se puede hacer. En el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, que por cierto se lo puede hacer, por ejemplo, ante el Sistema de Naciones Unidas, que es un ámbito de protección internacional de derechos humanos. También está otros ámbitos de protección de derechos humanos internacionales que son más bien de carácter regionales. Por ejemplo, África, que tiene su sistema africano de derechos humanos, también Europa, que tiene su sistema europeo de derechos humanos, y por supuesto nuestra región, que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos está conformado por 2 órganos. Uno que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CIDH, y el otro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O la Corte IDH. Por ejemplo, la CIDH tiene su sede en Washington, donde también tiene su sede la OEA, que vendría a ser la Organización de Estados Americanos. Y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José, Costa Rica. ¿Por qué menciono esto? Porque este sistema, que viene a ser el sistema interamericano, a través de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en las sentencias que son precisamente contra los estados por vulneraciones de derechos humanos relacionadas a las previsiones contenidas, por ejemplo, en algunos tratados interamericanos, como ser, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, hace que, por ejemplo, este tipo de sentencias ya establezcan una serie de medidas que tienen que ver con la reparación integral hacia las víctimas. Por ejemplo, por un lado, que tengan que ver con la reparación, por un lado económica, pero no solamente eso, sino también inclusive medidas de no repetición, que tiene que ver esto, por ejemplo, con los esfuerzos y con la obligación que tiene que cumplir el Estado con estas sentencias de establecer medidas que impliquen que no se cometan más vulneraciones de esta naturaleza, que no se cometan más vulneraciones de derechos humanos con otras personas. Y por eso es que, por ejemplo, este tipo de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen medidas de no repetición para los estados, además de otro tipo de reparaciones que tienen que ver, por ejemplo, en caso de que la víctima, en este caso, digamos, por
imaginemos, haya fallecido, por ejemplo, y más bien los familiares también se constituyen como víctimas, que además, por ejemplo, se establezcan una serie de medidas que tengan que ver, por ejemplo, con la memoria de la víctima, así como otro tipo de cuestiones que impidan más que todo ese tipo de vulneraciones. Ahí está. Hay normativa y organismos internacionales para proteger a las personas víctimas de tortura o de tratos crueles a inhumanos y hasta de lograr reparación integral. Pero eso debe haber desde siempre, igual no se cumple. Mucho de lo que están en los acuerdos, tratados y normativas propias no se cumplen, pero eso no significa que no sean un avance. ¿Un avance desde cuándo? Porque cuando uno mira la historia de la humanidad o la del país, por todas partes se ven violaciones a los derechos humanos de la gente, y ahora ya sabemos que también se tortura o se dan tratos crueles, así que avances o no, parece que los mismos muchos huecos tienen. Pero es mejor que no tener nada de protección. ¿Cuándo habrán empezado a aparecer estos tratados y normativas, no? Tuvo que pasar una primera y una segunda guerra mundial para que recién empecemos a hablar de la noción de los derechos humanos y que además estos derechos humanos estén protegidos a nivel internacional. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU o Naciones Unidas, en 1945, y después, en 1948, se proclamó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a ser el primer instrumento que consagra los derechos que tienen todas las personas, donde además se establece, ¿no?, por primera vez que todos los seres humanos, ¿no?, y sin ningún tipo de discriminación gozan de los derechos, por ejemplo, a la vida, el derecho a la participación política, el derecho a las garantías judiciales, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la salud, entre muchos otros derechos como tal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un instrumento jurídico vinculante como tal, es más bien una declaración, una proclama de derechos, pero que también se va a constituir en el cimiento, en la piedra angular, para que luego más adelante se construya lo que va a ser el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué viene a ser el derecho internacional de los derechos humanos? Es básicamente el conjunto de normas, de tratados y además los mecanismos, los sistemas que existen para la protección internacional de los derechos humanos. Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en el artículo 5 justamente la prohibición de la tortura, más adelante, en 1975, y a raíz principalmente de los regímenes colonialistas, por ejemplo, en países de África, en algunos también en Asia, y las dictaduras en Latinoamérica, Naciones Unidas decidió trabajar en lo que vendría a ser la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que básicamente acá vamos a encontrar la definición de la tortura, además la prohibición absoluta de la tortura, y esta declaración va a ser muy importante porque más adelante, en 1984, tras varios años de arduo trabajo de negociación, entre otros aspectos que implican como tal la celebración de los tratados, en 1984 finalmente se logró la adopción de lo que va a ser el instrumento jurídico internacional más relevante en relación a la prevención de la tortura. Esta viene a ser la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor en 1988. Esta convención es muy relevante porque vamos a encontrar acá la definición jurídica de lo que viene a ser la tortura. La tortura, desde una perspectiva jurídica, viene a ser un acto que tiene una intencionalidad. Y esa intencionalidad es precisamente lograr sufrimientos severos que pueden ser tanto a nivel físico como a nivel psicológico, con el objetivo de que a esa persona se la castigue
o también puede ser porque a esa persona se puede solicitar en el marco tal vez de una investigación penal algún tipo de información, ¿no? Así como también de que esa persona realice algún tipo de confesión, ¿no? Entre otros aspectos. Pero lo más importante es que la tortura y la definición que tenemos en esta convención va a ser precisamente que es un acto cometido por funcionarios públicos, por servidores públicos. Entonces, de esta definición vemos que hay varios elementos que tienen que ver, por ejemplo, con que el actor, el que perpetra la tortura, es un servidor público, un funcionario público, y además, generalmente, este servidor público se encuentra generalmente a cargo de la custodia de esa persona. Los policías, por ejemplo, en el marco de una investigación penal, sino también se pueden dar en otros contextos que no tienen que ver necesariamente con, por ejemplo, la administración de cárceles o celdas judiciales o centros penitenciarios, sino también, por ejemplo, se puede estar en la custodia cuando hablamos de centros de acogida, por ejemplo, asilos, hospicios, psiquiátricos, entre otros lugares, donde ahí podemos ver, por ejemplo, que quienes van a estar en custodia podrían ser, por ejemplo, funcionarios, servidores, digamos, de un hospital público, que en este caso, digamos, hablemos del personal médico, que también estarían bajo la custodia de esas personas. ¿Acaso desde fuera del país se pueden meter en las cosas que pasan y se juzgan aquí, dentro del país? ¿Verdad? Eso puede ser injerencia en asuntos internos, como saben decir. Pero si eso no es posible, que los acuerdos o tratados internacionales se puedan cumplir dentro del país, entonces, ¿para qué sirven esos acuerdos o esos tratados? ¿No habrá alguna como relación entre lo interno del país y lo de afuera o lo internacional? Como veníamos hablando en relación a las graves vulneraciones de derechos humanos, entre estas, por ejemplo, la tortura, entre otros actos que pueden ser crueles, inhumanos o degradantes, es importante mencionar que el Estado boliviano ha adquirido distintos compromisos internacionales, ¿no? Y este tipo de compromisos internacionales en el ámbito jurídico los vendríamos a llamar como tratados. ¿Qué vendrían a ser los tratados? Los tratados son acuerdos internacionales, acuerdos celebrados entre estados, pero estos tratados tienen la característica de además reunir una serie de requisitos y son la manifestación justamente de las voluntades de los estados. En ese sentido, la actual Constitución Política del Estado, la Constitución de 2009, establece una serie de disposiciones, una serie de artículos que indican que los tratados que hayan sido ratificados por el Estado boliviano, acá hago un paréntesis, ¿qué vendrían a ser o qué quiere decir que un tratado haya sido ratificado? La ratificación es un proceso jurídico internacional que implica, por ejemplo, la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por ese tratado. Bien, entonces básicamente sería la última etapa de lo que viene a ser la celebración de los tratados, la forma en cómo se generan, ¿no es cierto?, se conduce la creación de los tratados. ¿Qué dice, por ejemplo, la Constitución boliviana en relación a los tratados en materia de derechos humanos? El artículo 256, por ejemplo, dice que los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano pueden ser aplicables de manera preferente a la Constitución Política del Estado siempre y cuando estos tratados reconozcan derechos más favorables incluso de los previstos en la propia Constitución. Pero por otro lado, el artículo 410, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado establece lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, donde además vamos a encontrar acá la jerarquía normativa a nivel interno de la normativa boliviana, ¿no? Donde se establece, por ejemplo, cuál es la norma suprema y cuál es el orden jerárquico que existe en distintos tipos de normas. Bien, por supuesto, sabemos que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, ¿no? Así como ocurre en otros estados. Pero al margen de ello, este artículo 410, parágrafo segundo, establece que
A la par de la constitución política del Estado, también están a ese nivel jerárquico, a nivel constitucional, los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, así como los tratados en materia de derecho comunitario. Los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano tienen ese nivel jerárquico, es decir, están al nivel de la Constitución. Y eso es importante, es muy interesante porque es el reflejo, por ejemplo, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, pero en particular, por ejemplo, las constituciones como la boliviana y la ecuatoriana, que incluso se consideran como constituciones de vanguardia, es decir, constituciones de avanzada, ¿no?, que otorgan ese tipo de jerarquía normativa a los tratados para reforzar la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales, que son lo mismo, pero básicamente hablamos de derechos fundamentales cuando nos referimos a los derechos previstos en este caso o reconocidos o consagrados en una constitución política del Estado. Bolivia ha ratificado los tres tratados más importantes que existen en los dos de Naciones Unidas, que es la Convención contra la Tortura, su protocolo, ¿no? Así también a nivel regional, que viene a ser la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Aunque falta mucho camino por recorrer y mucho por poner en práctica en la realidad, parece que sí, que mejor tener estos avances a no tener nada. Y eso de que Bolivia ha ratificado los 3 principales acuerdos en temas contra la tortura. Eso me parece un gran paso. Insuficiente, repito, y falta mucho para verlo en la realidad, pero un gran paso que sirve para dar los otros pasitos. También lo creo así, aunque siempre tengo mis dudas de que si esas leyes, normas, tratados, acuerdos o lo que sean, de verdad sirvan para algo en serio. Ahora tú eres la que duda tanto. No me quites mi lugar en este tema. Ya, está bien. Es que hoy me siento un poco angustiada con el tema. Además, ¿acaso no te acuerdas de que hace un tiempo se quería cambiar el Código Penal en el país? Parece que estaba bien nomás, pero mucha gente se ha opuesto y no ha pasado nada. No hay confianza en lo que la justicia cambie. Es que casi nadie confía en la justicia. Es decir, en quienes deberían hacer cumplir la Constitución y esos tratados internacionales y otras normativas bolivianas. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, existe una prohibición absoluta como tal de la tortura. Tiene que ver justamente con la adecuación de los estándares internacionales de la prevención de la sanción de la tortura, en este caso en el Código Penal. Y eso va a ser también algo muy, muy importante porque gran parte del problema que se tiene para lograr justicia, investigación, sanción y reparación para las víctimas de tortura es precisamente el Código Penal, la normativa nacional boliviana en relación, en este caso, a la sanción de la tortura, que podemos encontrar que en el Código Penal actualmente el artículo 295, que tiene el tipo penal, ¿no es cierto?, que dice tortura y vejaciones, establece, por ejemplo, que aquella persona o aquel funcionario público, en todo caso, que cometa vejaciones, malos tratos, incluso si esto llegara, por ejemplo, a tener algún tipo de consecuencia como la muerte de la víctima, se lo sanciona con 10 años. Eso es, por ejemplo, algo que establece el actual Código Penal, ¿no? Y yo diría que ese es en parte uno de los principales problemas, uno de los principales meollos por los cuales es muy complicado denunciar hechos de tortura, pero además lograr justicia, reparación también para las víctimas y obviamente evitar también la impunidad de este tipo de casos que son además muy graves. Muchas veces las personas prefieren denunciar estos actos no por el tipo penal que establece como vejaciones y tortura, que tiene unas sanciones muy mínimas, sino también por lesiones u otro tipo de delitos relacionados como tal, pero que no visibilizan la gravedad del hecho, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que Bolivia haga todos los esfuerzos también para que se adecúen, y así también muchas organizaciones internacionales, como por ejemplo el Comité contra la Tortura ha establecido esto, ¿no? Que Bolivia tiene que, a través de los informes que ha emitido el Comité contra la Tortura, tiene que adecuar este tipo penal
porque sigue siendo el principal meollo legal, ¿no?, sobre el cual no se puede realmente lograr de manera efectiva la investigación y la sanción penal contra los perpetradores de tortura. Hay que cambiar esos códigos que vienen de la época de la dictadura de Banzer. Hace falta. Y entre otros temas, sería importante que los delitos de tortura y tratos crueles sean imprescriptibles. De hace tanto tiempo son. Sí, pues, ya necesitan una actualización más que necesaria. ¿Y qué es eso de ay, no sé qué? Imprescriptibles, es decir, que no prescriben ante la justicia, que aunque pasen los años igual se puede denunciar y juzgar casos como masacres, crímenes de lesa humanidad o torturas. De eso y muchos otros temas que estamos conversando. Capaz otro día la doctorita nos pueda ayudar. Parece que sabe nomás del tema. Mi nombre es Mariela Castellanos, soy abogada, licenciada en Derecho y magíster en Derechos Humanos y Democratización. Mi compromiso por los derechos humanos empezó hace alrededor de 5 años. Empecé trabajando en una ONG boliviana que se llama Capacitación de Derechos Ciudadanos. Empecé como voluntaria y bueno, desde entonces empecé mi recorrido en la vereda de los derechos humanos, ¿no? En este caso, desde las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente soy consultora legal en ITI. ¡Basta! Rompe el silencio. No a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad.